Buenas tardes. Antes que todo querría agradecer la presencia de ustedes acá, la presencia del director de nuestro instituto, el profesor Jeff, la presencia y los comentarios de dos académicos destacados que por lo demás han hecho observaciones demasiado amables, diría, ¿no? Que se han debido dar el trabajo de leer el libro y de elaborar una reflexión cuya riqueza todos hemos podido comprobar acá. Quiero también agradecer, por supuesto, a Seibo, que cuando les ofrecí este texto lo aceptaron de inmediato y se arriesgaron, siendo una editorial joven que está relativamente comenzando, que tiene algunos éxitos editoriales importantes, ¿no? Compuesta por profesionales jóvenes. Bueno, quiero agradecer entonces su voluntad de publicar este texto. Quiero también agradecer a Francia Lizama, que parece que acaba de salir. Aquí está. Porque la verdad es que ella fue la de la idea y ella fue la organizadora de toda la actividad de hoy día, ¿no? Una profesional joven muy competente. Y bueno, veo que hay muchos alumnos míos o que fueron alumnos míos, y también les agradezco su presencia. Bueno, aparte de estos agradecimientos, se supone que yo debo hacer algunos comentarios sobre el libro. Para esos efectos escribí un texto que de alguna manera refleja una cierta subjetividad mía, inevitable. Quiero decir también una cierta, no sé cómo decirlo, una cierta molestia de que en Chile haya pasado lo que ha pasado. Porque mal que mal uno le tiene amor a su país y no le gusta que sea un objeto de manipulación tan espantosa como lo que ocurrió, ¿no? Acá. Y por eso estos juicios que yo quisiera dar ahora, y les pido las disculpas pertinentes, más que un rigor académico, reflejan de alguna manera esa molestia, ¿no? Ese rechazo a cierta mitología, a cierta hipocresía que nos caracterizan como país. Entonces voy a leer este texto. Dice así: en primer lugar, debo decir que este libro no es en modo alguno neutro. Neutralidad en la que por lo demás no creo. De algún modo representa una crítica a la visión que una gran parte de Chile tiene sobre sí mismo. Visión que responde a la ideología dominante, caracterizada a mi juicio por ser totalmente mitológica y alejada de la realidad. Un buen ejemplo de ello, entre otros, es la tesis que, en referencia al plebiscito de 1988, sostiene que entonces, con un lápiz, entre comillas, se habría derrotado a la dictadura militar existente a la fecha. Esta afirmación, a mi juicio, carece de todo correlato empírico, como no sea aparente, constituyendo una mistificación más grande que una catedral, pero que, a falta de mayores elementos de juicio que nadie proporciona, la gente cree a pie juntilla. La mencionada mistificación fue elaborada por los actores locales que implementaron la transición diseñada por el Departamento de Estado, a mi juicio. Me refiero a aquellos que, preocupados por la gobernabilidad neoliberal, melosamente han predicado la reconciliación y el reencuentro de todos los chilenos,
personeros cuyos partidos, en no pocos casos, son financiados por los poderes fácticos. Nicolás Maquiavelo devela su lógica cuando dice, comillas, es indispensable saber disfrazar bien las cosas y ser maestro en fingimiento, porque los hombres son tan cándidos y tan sumisos a las necesidades del momento que quien engañe encontrará siempre quien se deje engañar. Cierre de comillas. Consciente de tales realidades, a lo que este libro aspira, con un muy modesto grano de arena, es a contribuir a demostrar que no tenemos la historia ejemplar que se dice que tenemos, sino todo lo contrario. Porque los hechos hasta cierto punto, y contrariamente a lo que afirma gran parte de la historia de Chile, esta historia es una historia de dominación, exclusión, violencia, arribismo, extrema desigualdad y sometimiento a intereses extranjeros. Historia que cuenta con sus apologistas, sus Edwards, sus Encinas, sus Eizaguirres y la escuela por ellos fundado. Epa, no, déjame, no importa. Demasiada emoción. La escuela por ello fundada, pero que también dispone de otra tendencia, aparentemente progresista, que habla con orgullo de nuestras supuestas tradiciones democráticas, las que solo transitoriamente se habrían visto interrumpidas por la dictadura militar, la cual, como dije arriba, habría sido desplazada con un lápiz. No lo habría sido en consecuencia por el imperialismo norteamericano, que buscaba un recambio neoliberal adecuado a los intereses de las transnacionales, intereses entonces amenazados por una salida chilena a la dictadura, encarnada en las protestas nacionales, frente a las cuales se pretendió que el modelo neoliberal instaurado por la dictadura continuara de otra forma, con más legitimidad, administrado por una coalición civil, muchos de cuyos partidos, como se dijo, terminaron financiados por las grandes empresas y siguiendo los criterios del llamado Consenso de Washington. Según la versión de la historia nacional profesada por nuestros progresistas, en la supuesta democracia recobrada en 1990, los chilenos nos habríamos reencontrado y reconciliado, continuando con las ejemplares tradiciones que nos habrían caracterizado siempre. Como toda ideología, las mencionadas velan las realidades. Por cierto, desde cierta óptica, desde ciertos intereses determinados. No está de más llamar la atención en cuanto a que ellas recientemente han sido cuestionadas por el emergente movimiento social, que ya no les cree, pero que desde antes lo fueron, precisamente por los documentos norteamericanos desclasificados y por el propio informe Church del Senado de los Estados Unidos. Razón por la cual en nuestro país, por decenios, estos documentos han sido ninguneados. Obviamente, debo reconocer que la tesis sobre el carácter mitológico que caracteriza nuestra visión sobre nosotros mismos, plasmada en la historia oficial y en la ideología dominante, no me pertenece. Quien últimamente ha argumentado dicha tesis es Felipe Portales, en los 2 tomos que publicara a través de Editorial Catalonia, con el título Los mitos de la democracia chilena. Alfredo Jocelyn Hall, desde una óptica sui generis, liberal y de derecha, también ha abordado el tema de la mitología. Y antes lo hizo la historiografía marxista de los 50 y 60, donde sobresale, entre otros, la obra de Julio César Llobet y Hernán Ramírez Necochea. ¿Por qué son tan importantes los mitos que esa historiografía ha cuestionado? Diría que en razón de que la dominación contemporánea descansa principalmente en el control de la mente.
El argentino Manuel Freitas, en su artículo Las guerras de cuarta generación, lo hace ver con claridad. Dice al respecto que los soldados de las guerras de cuarta generación ya no son militares, sino expertos comunicacionales, que mediante los omnipresentes mensajes de los medios difusores de ideas e imágenes, uniforman las conductas y modos de vida. Teniendo en cuenta lo dicho, el libro que presentamos hoy, como dije arriba, es en parte una respuesta a los mitos nacionales, los que, como he insistido, a estas alturas son componentes fundamentales de la dominación. ¿Cómo se podría decir, o cuál se podría decir que es la particularidad del libro? Su particularidad, a mi juicio, reside en que cuestiona esos mitos mediante documentos norteamericanos, haciendo una lectura de nuestras recientes realidades basada esencialmente en tales documentos. El libro, en todo caso, no es una mera exposición de esos documentos, cosa que en buena parte ya se había hecho, aunque en Chile con escasa difusión. Su particularidad reside en que hace una reconstrucción ordenada cronológicamente, o sea, como un relato propiamente histórico del proceso político chileno verificado entre 1962 y 1976. Relato avalado por los documentos norteamericanos que continuamente se citan y a los cuales se interroga con insistencia, haciéndoselos hablar. Se podría decir que esta es la característica fundamental del libro. ¿Por qué él mismo enmarca su análisis entre 1962 y 1976? Por las siguientes razones. 1962 fue el año cuando, en el marco de una creciente influencia de la Revolución cubana en el continente, según el informe Church, el Departamento de Estado y la CIA se abocaron a seleccionar un país latinoamericano capaz de encarnar una alternativa progresista y modernizadora a aquella, a la Revolución cubana. Esto es, un contramodelo regido por los criterios de la Alianza para el Progreso. La CIA y el Departamento de Estado, dice el informe Church, seleccionaron a Chile para que cumpliera ese papel. Pero al mismo tiempo, agrega, se vieron abocados a seleccionar un partido al cual apoyar y financiar en Chile, a los fines de que ganara el gobierno en las presidenciales de 1964, cerrándole el camino a Salvador Allende, que había estado a punto de triunfar en 1958. Ese partido, dice el informe Church, fue el Partido Demócrata Cristiano. Apenas tomada esa decisión, en 1962, señala el informe, la CIA empezó a financiar al mencionado partido, cosa que, digamos entre paréntesis, se extendió hasta 1974, según dicen otros documentos norteamericanos citados por Peter Kornblum. Teniendo en consideración lo primero, es que el capítulo 2 del libro comienza en 1962 y el 1 describe la mecánica de la intervención de la CIA en cualquier país del mundo y por tanto también en Chile. Y la introducción describe el contexto latinoamericano y que permite situar la intervención norteamericana en Chile no como un caso especial, sino que como una práctica común que ha hecho Estados Unidos por decenios en toda América Latina. Por otra parte, el libro se cierra en 1976, fecha en la que Patricio Aylwin abandona la presidencia del Partido Demócrata Cristiano y ésta deja de apoyar a la dictadura, después de por años, dicen los documentos norteamericanos, entre 1962 y 1974, haber recibido abundante financiamiento de la CIA. Entre paréntesis, los documentos están señalados cada una de las platas que se entregan, con fecha y con montos, ¿no? Normalmente se entregaban, o sobre todo se entregaban para los periodos electorales. Los norteamericanos son muy detallados en esto. En el libro se dan esos antecedentes, aquí los omito. El libro no solo analiza
lo que dice el informe Church y otros documentos norteamericanos desclasificados sobre el decisivo rol jugado por la CIA en la elección presidencial de 1964. También, entre muchos otros tópicos, hace lo propio sobre el apoyo que prestó la CIA entre 1964 y 1970 al gobierno del Partido Demócrata Cristiano. Durante ese lapso destaca un hecho que nunca ha podido dejar de parecerme insólito y aún humillante, porque mal que mal uno no puede dejar de sentirse chileno, a saber que la estación local de la CIA junto al embajador norteamericano en Santiago seleccionaban candidatos al Parlamento chileno y financiaban sus campañas y luego evaluaban cuántos diputados y senadores habían logrado elegir. Lo dicen los documentos norteamericanos. Esto significa que parte del poder legislativo chileno venía designado por una potencia extranjera. ¿Qué ejemplo de democracia la democracia chilena, supuestamente admirada por todo el mundo? Porque según la ideología dominante, en todas partes del planeta nos admiran y nos consideran un ejemplo a imitar. Y los vecinos nos envidian porque somos excepcionales. Pero el informe Church, aportillando esa mitología, aparte de lo señalado, entre otras cosas nos dice que por años los editoriales que sobre la realidad internacional publicada al Mercurio se los proporcionaba la CIA y que ésta financiaba a gran parte de los medios locales determinando sus contenidos. Y que un general de la República, el general Camilo Valenzuela, dice el informe Church, se reunió con agentes de la estación local de la CIA para informarles en detalle sobre los planes de golpe que junto con el general Dió impulsaba en octubre de 1970 para evitar que asumiera Salvador Allende. ¿Qué democracia más ejemplar? ¿Qué país con más sentido de la dignidad y tan lleno de patriotas? Y nadie, o casi nadie, denuncia nada, porque todos tienen miedo. Si no, la mitología se caería a pedazos. El libro, por otra parte, siempre siguiendo los documentos norteamericanos, analiza la evolución de la política de Washington desde su apoyo al PDC para que realizara un gobierno progresista que oponera a la Revolución Cubana, a los intentos de golpe estimulados por la CIA desde el momento mismo en que Salvador Allende triunfara en septiembre de 1970. Examina el fracaso del golpe de octubre de 1970, cuando el fallido putsch que incentivara se tradujera en el asesinato del general Schneider por un comando de la extrema derecha local. El libro, apoyándose en las actas de reuniones del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, encabezado por Richard Nixon, Kissinger, Richard Helms, jefe de la CIA, y toda la cúpula norteamericana, examina los debates interagencias que se tradujeron en la estrategia que el Estado norteamericano seguiría luego que Allende ya había asumido la presidencia. Estrategia orientada al golpe mediante las fuerzas internas. La palabra fuerzas internas la tomé de los documentos norteamericanos. En unas reuniones hablaban ellos que los norteamericanos decían: no podemos hacer nada. La única manera de derribarlo a Allende es apoyando a las fuerzas internas. Y de ahí tomé el concepto fuerza interna. Esa estrategia, nos dice el informe Church, tenía tres componentes. 1. Ejercer presiones económicas exteriores, hacer que la economía huye, dijo Nixon. 2. Acciones encubiertas. Y 3. Una cara fría pero correcta. Gran parte de las mencionadas acciones encubiertas consistían, dice el informe Church, en financiamiento clandestino de la CIA a las fuerzas internas, gremios, partidos opositores, etc., las que, aprovechando el caos económico que las presiones exteriores de Washington debían desatar, más los paros gremiales que impulsaban, debían abrir paso al golpe. El libro, luego de hacer una interpretación de las relaciones entre el gobierno de Salvador Allende y el Partido Demócrata Cristiano, también se refiere al periodo postgolpe,
Analiza lo que dice el informe Church sobre la intervención de funcionarios de la CIA en la elaboración del primer plan económico de la dictadura y en la redacción del libro blanco del cambio de gobierno en Chile, que la Junta repartió por todo el mundo. Igualmente examina los documentos norteamericanos en lo que se refieren a la solicitud que luego del 11 de septiembre hiciera la CIA al PDC para que apoyara a la dictadura y le prestara sus técnicos, cosa que la colectividad hizo sin falta. También analiza lo que dicen esos documentos sobre el tema de los asesinatos masivos de la dictadura, los detenidos desaparecidos, la Operación Cóndor, etc. Y quizás lo más paradojal de todo, en lo que se detiene el análisis del libro, se refiere a las llamadas estimaciones nacionales de inteligencia, que de conjunto, dice el informe Church, elaboraban los distintos órganos de seguridad norteamericanos. Los informes que esas agencias redactaran durante los años 72 y 73, dice el informe Church, no yo, hablan de la, a su juicio, sorprendente vitalidad de la democracia en Chile bajo la Unidad Popular. Mientras que las fuerzas internas que la CIA financiaba para que dieran el golpe, insistían en el tema del totalitarismo que habría sido propio de ese mismo gobierno. Más claro, echarle agua. Luego, las estimaciones nacionales de inteligencia de los Estados Unidos se preguntan cómo el gobierno de los Estados Unidos pudo seguir la política que siguió frente a Chile, aspirando a derribar un gobierno democrático que, por lo demás, agregan, no atentaba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Frente a esta pregunta, las estimaciones nacionales de inteligencia se lavan las manos, señalando que ellas solo podían aportar información, pero que eran los políticos de Washington quienes las interpretaban y tomaban las decisiones. Que la clase política chilena pondere estos datos norteamericanos y que diga si a la luz de ellos se puede seguir sosteniendo que nuestra historia es tan ejemplar como dicen, o si por el contrario, como lo sostiene el título del libro que presentamos, cabe más bien hablar de la secreta obscenidad de la historia de Chile contemporáneo. Gracias.